Bien, vamos a resolver el ejercicio número 1 de Standard Level de la prueba 2 de noviembre 22. El primer ejercicio me dice que tengo un nitrato de amonio que se usa como fertilizante por su alto contenido en nitrógeno y quiero saber el porcentaje en masa de nitrógeno que hay en el nitrato de amonio. Para eso me dice que use la sección 6 del cuadernillo, así que serán los valores de el número de la masa atómica de cada uno de los elementos. Y entonces vamos a calcular primero, por un lado, ¿vale? Un punto. La masa atómica del nitrato de amonio, ¿vale? Miríamos nuestro cuadernillo y la masa es de 80,06, ¿vale? Por lo tanto, el porcentaje en masa de nitrógeno, vamos a calcular viendo qué cantidad de nitrógeno aporta. Tengo dos átomos de nitrógeno a una razón de 14,01, que sería 14,01, que es la masa de nitrógeno que me viene en el cuadernillo, por los dos átomos, entre la masa total de mi molécula por 100. Aquí tenemos que el porcentaje que me aporta el nitrógeno es un 35%. Después, seguimos con el apartado B. Me dice que, dando una razón, catalogue al ion amonio como un ácido o una base de roster telúrico. La mejor razón sería utilizar su ecuación en agua. ¿Qué hace el amonio en agua? Cede su protón, y ahí está la clave. Al ceder su protón, se forma amoníaco y oxonio, pero el hecho de que ceda su protón le cataloga como ácido de Bronsted-Lowry. ¿De acuerdo? Después me pregunta, por otro lado, que haga la estructura de Lewis de el nitrato, ¿vale? El ion nitrato es un nitrato, el nitrato es N3-, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, los oxígenos tienen 6, pero habrá un oxígeno con 7 electrones de valencia. Con lo cual, pues, lo podemos hacer aquí así, un nitrógeno con 5 electrones, uno de ellos se va a unir al oxígeno que tiene 7, ¿vale? De ahí la carga negativa. Otros dos lo va a utilizar para formar un doble enlace con el oxígeno. Y los otros dos que tiene lo va a utilizar para un dativo, covalente dativo con otro oxígeno. ¿Vale? Esto presentaría estructuras resonantes, no me las piden, con lo cual no la voy a dibujar. Lo pongo entre corchetes y con su carga negativa, ¿vale? Para entenderlo mejor, si queréis, pues también se lo pongo al lado con líneas, ¿vale? Aunque en este caso no es que sea necesario, ¿vale? Aquí tengo mi flechita de mi covalente negativo, ¿vale? Y siempre entre corchetes con mi carga negativa, que es lo que me están preguntando. Seguimos por otro punto. Me pide que calcule el pH de una disolución de nitrato de amonio en la cual presenta una concentración de oxonio de 1,07 por 10⁻⁵ molar, mol de 5-3. Pues nada, directamente aplicamos la definición de pH. El pH se define como el menor logaritmo de la concentración que tiene ese oxonio, que lo conozco, así que sustituyo y obtengo un pH de 4,97. Los primeros 4 puntos pues son relativamente sencillos. Vamos a energía dentro del mismo ejercicio. Dice que tengo un contenido de nitrato de amonio, una serie de paquetes y algo separado por una membrana. Me dice que la masa de mi paquete es de 25,32 gramos y que en un principio tiene una temperatura de 25,2. Cuando lo mezclo con el agua, la temperatura baja, disminuye hasta los 0,8 grados centígrados, por lo cual ahí tengo una variación de temperatura. Y me pregunta que calcule la energía en julios absorbida por la disolución de nitrato de amonio.
asumiendo que la capacidad calorífica específica del agua es 418, ¿vale? Pues la formulita sería el calor absorbido sería igual a la masa por la capacidad calorífica específica por la diferencia de temperatura. La masa, estamos hablando de 25,32 gramos. La capacidad es de 418 julio partido gramo Kelvin, de donde el gramo y gramo se me va. Y la variación de temperatura es de 24,4 grados centígrados, pero es lo que Kelvin, la variación, ¿vale? Así que al final, pues obtengo un calor absorbido de, lo ponemos en notación científica, de 2,58 por 10 elevado a 3 julios. ¿Vale? A partir de aquí, entonces, vamos a ver qué más me preguntan. Me preguntan el cambio, no, la entalpía cuando el nitrato de amonio se disolverá. Vamos a mirar la entalpía de disolución del nitrato de amonio. Me dice que la entalpía tiene un valor de 25,69 kilojulios por mol y que por tanto determine la masa de nitrato de amonio que hay en mi paquete. Si en el caso de que no tuviésemos una respuesta en el apartado anterior, nos dejaría utilizar un valor, pero como tenemos ese valor, pues vamos a seguir trabajando con él. Nosotros sabemos que la energía de mi paquete me suministra 2,58 por 10 elevado a 3 julios. ¿Verdad? Además sabemos por el enunciado que un mol de ese compuesto, de nitrato de amonio, de NH4, NO3, desprende una cantidad de energía de 25.690. Julios también, lo he puesto en julios, ¿vale? Julio se me va, ¿vale? Y esto obtengo, pues, 0,1 mol de nitrato de amonio. Pero como me están preguntando los gramos, pues, esos moles no vamos a pasar a gramos. Un mol de nitrato de amonio. Sabemos que en un mol hay 80,06 gramos, mol se miría, y obtengo 8,04 gramos de nitrato de amonio. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos con errores. Este es el valor de nitrato de amonio. Me dice que la incertidumbre absoluta en masa es de 0,01 gramo, más o menos 0,1 gramo, y la temperatura, cada temperatura, muy importante esto, cada temperatura, su lectura tiene una incertidumbre de más o menos 0,2. ¿Vale? Grados centígrados. Entonces, quiero calcular la incertidumbre absoluta en masa de ese nitrato de amonio, ese 8,04 más menos algo. Aún así, si no lo hubiese calculado, pues me da como opción el poder utilizar 6,55 gramos. ¿De acuerdo? Pero como nosotros tenemos ese 8,04, por un lado, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la incertidumbre porcentual de la masa. La incertidumbre porcentual de la masa sería la absoluta, 0,01, entre la masa de mi paquete, que creo recordar que era 25,32. ¿Vale? Esto por 100. Me da una incertidumbre de 0,039%. Después, aquí hay que tener mucho cuidado, la incertidumbre de la temperatura no sería 0,2, porque me estoy diciendo que la incertidumbre de cada lectura es 0,2. Pero la diferencia de la temperatura, para hacer la diferencia de la temperatura, las incertidumbres se suman. Así que la incertidumbre de la temperatura sería 0,4 entre la variación de temperatura, que era 24,4%, y obtenemos una incertidumbre de 1,64%. Al sumar las dos incertidumbres, tenemos una incertidumbre de 1,68%. ¿Vale?
habría que hacer el 1,68% de los 8,0,4 gramos de la cantidad de nitrato de amonio que hemos calculado. ¿De acuerdo? Y al hacer eso, que básicamente sería, pues, hacer ese porcentaje, ¿vale? Pues obtendría bueno, el 1,68% de 804 es 13,49, que si lo dividimos entre 100, pues sería 0,13. ¿Vale? Con lo cual el resultado total sería 8,04 más menos 0,13 gramos. ¿De acuerdo? ¿Qué más me piden en el ejercicio? Vamos a ir bajando. 8,04 más menos 0,13. Dice que la cantidad de nitrato de amonio es 9,50 y quiero calcular el porcentaje de error. ¿Vale? Para ello, ¿cómo vamos a hacer? Pues no sabemos la formulita, ¿verdad? Pero no aprendí de memoria. Y el porcentaje de error es el valor experimental menos el valor teórico partido el valor teórico por 100. Pues ahora cogemos nuestra calculadora y vamos a sustituir el porcentaje de error. Sería el valor experimental, es el que hemos calculado, 804, menos el valor teórico, que es 950, partido 950 por 100. Así que sería, vamos a hacerlo, 804 entre el denominador y obtengo un error de menos 15,4%. ¿De acuerdo? No sé cuántos puntos llevamos ya, pero llevamos bastante ganados, ¿no? Bien, vamos a seguir. Por otro lado, apartado F, me dice que el nitrato de amonio se puede descomponer en monóxido de dinitrógeno gaseoso y agua líquida. Y quiero, en un principio, escribir la ecuación para la descomposición. Nada, esto es de formulación, nitrato de amonio, NH4, NO3 sería sólido, y se descompone, hemos dicho, en monóxido de nitrógeno, N2O, me indicaba que es gaseoso, y en agua, que me indicaba que es líquido. Me pide la ecuación, me falta ajustarla, ¿no? Veo que los nitrógenos están ajustados, veo que los hidrógenos no, pero colocando un 2 en el agua, ¿verdad? Pues tendría todo ajustado. Así que otro punto de manera, ¿no? Seguimos. Ahora ya basándonos, creo que en esta cuestión, no en las anteriores. Dice que calcule el volumen de monóxido de nitrógeno producido en STP cuando 5 gramos de nitrato de amonio se descompone. Pues nada, esto es estequiometría, unidad 1, 5 gramos de nitrato de amonio, cuya masa molecular era 80,06, así que por un mol que tiene 80,06 gramos, gramos y gramos se le va. Por estequiometría vemos que la relación entre el nitrato de amonio, que es este de aquí, y el óxido de nitrógeno es 1,1, así que tendría un mol por un mol. Y ahora, como estoy en condiciones STP, un mol en estado gaseoso ocupa un volumen de 22,7 decímetros cúbicos, ¿no?
Así que mol y mol se me iría. Y vamos a coger calculadora para ver cuál es el volumen que obtendríamos. Este quedaría bastante largo. Teníamos 5 entre 80,06 y por 22,7. Tendríamos un volumen de 1,42 decímetros cúbicos. En un principio, releo el enunciado, no me indica ninguna unidad extraña, así que lo dejo en decímetros cúbicos. ¿Vale? No sé si me diga algo de ejercicio. Bien, seguimos. Y seguimos con otro ejercicio más. Me preguntan en el tercer apartado que calcule la entalpía estándar de la reacción usando la sección 12 del cuadernillo de datos. Si queréis echar mano de la sección 12, donde imagino que vendrán las entalpías de formación, sí, de diferentes compuestos. Y como quiero calcular la entalpía de la reacción, os recuerdo que la formulita de la entalpía de la reacción es igual a sumatoria de las entalpías de formación de los productos menos sumatoria de la entalpía de formación de los reactivos. ¿Vale? Así que mi entalpía de la reacción será productos. ¿Qué productos teníamos? Los productos teníamos el óxido de nitrógeno y el agua. El óxido de dinitrógeno, que tiene una entalpía de 82. Y la del agua no me la dan, así que tendría que irme a mi cuadernillo, buscar la del agua, muchísimo cuidado, agua líquida, entonces sería más 2, ¿vale? Porque tengo 2 moles, por menos 285,8. Y estos serían mis productos, ¿vale? Reactivos menos reactivo, creo recordar que solamente era el nitrato de amonio, pero vamos a comprobarlo. Este 2 es por lo que he multiplicado la entalpía de formación del agua. Y la del nitrato de amonio no tengo que buscarla en el cuadernillo, ya que viene aquí, es de menos 366. Ahora cogemos calculadora y tendremos pues 82 por un lado, menos paréntesis, 5,8. Los productos me dan una de menos 489,6 más pues un valor, si no me he equivocado, de menos 123,6 kilofluidos. ¿Vale? Seguimos con el ejercicio, creo que es el último apartado, donde me dice que deduzca otra estructura de Lewis, en este caso del monóxido de dinitrógeno, el N2O, mostrando un átomo de nitrógeno como átomo central y luego su geometría. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un nitrógeno como átomo central que dispone de 5 electrones de valencia, donde 3 de ellos lo va a utilizar para formar un triple enlace con el otro átomo de nitrógeno, y los 2 que le faltan para llegar a 5, un doble enlace con el átomo de oxígeno. De tal manera que, como podemos ver, presenta simplemente 2 dominios electrónicos, con lo que la geometría será lineal.